Diputados de la Democracia Cristiana presentaron un requerimiento ante la Contraloría que busca que el organismo emita un nuevo dictamen para fiscalizar los fondos y gastos efectuados bajo la ley reservada del cobre, esto por las irregularidades detectadas en el gasto de estos recursos. Queremos conversar más acerca de este y otro tema, un tema nuevo que surgió el día de hoy. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el diputado y jefe también de la bancada de la ADC, Ricardo Rincón. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Matilde. Bueno, diputado, partamos por la contingencia. Hoy día supimos que un container que iba desde Chile hasta Suiza fue hallado cocaína. ¿Cuáles son los antecedentes que manejan ustedes como diputados respecto a esta noticia que hoy día ha arremetido también al ejército? Básicamente lo que ha salido en los medios de prensa y lo que gatilló una acción judicial por parte de FAMAE en octubre en términos de iniciar querella, pasando su antecedente al Consejo de Defensa del Estado, quien está evaluando algo similar, y en términos de haberse encontrado en un container que era exclusivamente de material del ejército remitido a Europa, suponemos que para labores de mantenimiento, reparación, etcétera, cocaína, como se ha anunciado públicamente, y con una manifestación de voluntad por parte del Ministerio en términos de que se descartaría total y absolutamente la participación en ello desde Chile, involucrando principalmente la posibilidad de un aforo irregular en Callao, puerto peruano. Nosotros señalamos sobre eso que, si bien esa es una arista a investigar, nos parece tremendamente delicado que se descarten posibilidades de intromisión o de vulneración desde los lugares de origen, que son precisamente Chile, de una carga que es por lo demás chilena y que debe hacerse bajo una serie de condiciones de reserva y seguridad. Exactamente, porque quería preguntarle qué opina de las declaraciones del ministro de Defensa, precisamente José Antonio Gómez, quien en el día de hoy, antes de que se realice ninguna investigación, dejó entender, dijo que el container estuvo un par de días en Perú y en Holanda se encontraron los sellos rotos. ¿Le parece responsable una declaración así del ministro de Defensa? Creo que no es acertada con lo que debe ser una investigación, en términos, y él es abogado, que uno no puede descartar ninguna alternativa, ni menos pretender, sobre todo cuando han habido distintos lugares del planeta en este recorrido involucrados, que solo podría en alguno de ellos haberse producido una adulteración de sellos o un aforo ilegal de la mercadería, incluso con posibilidades de espionaje, etcétera. Aquí se trata de droga. No es cualquier elemento, por cierto, bastante lejano al fin del espionaje, es un comercio totalmente ilícito, y de mercadería que el origen es chileno, por lo tanto no nos parece responsable descartar las posibilidades de intromisión en Chile, de descartar aristas chilenas. Creo que hay que investigarlas todas, sobre todo con los antecedentes que ha tenido el ejército en los últimos meses y podríamos decir en los últimos años. ¿A qué se refiere con los antecedentes, diputado? Ley reservada del cobre y lo que usted misma anticipaba antes de entrar a conversar sobre el particular en el estudio. Nosotros de hecho hemos hecho más acciones de fiscalización. Creemos que los reglamentos de la propia Contraloría sobre el particular son débiles y deben ser reforzados, porque en definitiva se le rinde cuenta a Matilde en genérico haber invertido adecuadamente los recursos. Usted comprende que eso no es rendición de cuenta. ¿Usted cree que efectivamente el ejército hoy en día podría estar involucrado en tráfico de drogas? O sea, yo no puedo descartar absolutamente nada, salvo el hecho de que como institución, evidentemente eso no es así, no es parte ni de la doctrina, ni de la misión, ni de la visión institucional, ni de los roles del ejército. Como ejército, además es una institución respetable, respetada, querida, pero claramente ya ha tenido una serie de antecedentes de distintos personajes involucrados en temas que están total y a lo menos establecidos, que son ilícitos. Vamos a ver qué nivel de participación penal tienen en ello, y donde los controles del ejército han fallado total y absolutamente una y otra vez. De manera que usted comprende que en esas condiciones descartar hipótesis en este último tema, el de hoy, de la cocaína, me parece a lo menos no adecuado. Bueno, precisamente es el tema también que queríamos conversar con usted. Usted está hablando y se refiere precisamente a lo del tema conocido como el Milico Gate, que es una defraudación al fisco por al menos 5.000 millones de dólares. De pesos. De pesos. Bueno, pero que es una cantidad, si pensamos en lo que va, claro, en lo que va a recaudar la reforma tributaria, es bastante dinero respecto al defraude. Pero lo que le quería preguntar, en esta institución jerárquica, ¿cómo se puede defraudar al Estado
en esta cantidad de dinero sin que aparezcan altos mandos involucrados? Porque hasta ahora lo que hemos conocido son solamente personas de menor nivel. Bueno, de hecho algunos ocupan la típica frase de que se va a cortar el hilo por lo más delgado. Usted comprende que una institución tremendamente jerarquizada, disciplinada, subordinada, como el ejército, es bastante difícil de entender que solo mandos menores o medios puedan estar involucrados, más cuando se trata de recursos de la ley reservada del cobre, que deben tener un sistema de control especial y que claramente a lo menos ha fallado por todas partes. Y si bien se trata de cantidades importantes, porque 5.000 millones de pesos no es cualquier cantidad, nuestra impresión es que es solo la punta del iceberg, porque no olvide usted que a la fecha que estamos conversando en este estudio hay cerca de 5.000 millones de dólares acumulados en los fondos de la ley reservada del cobre y todavía existen dudas respecto de dónde están depositados, cuál es el sistema de administración y control, sobre todo los splits o intereses que se pagan por ello, y cómo opera todo el sistema de evaluación de proyectos para que sobre la base de una idea y requerimiento serio, institucional, necesario, se apruebe un determinado proyecto que no termine siendo este desfalco tan absurdo y torpe que termina incluso con gastos de plata en casinos, en apuestas, en caballos y que es francamente vergonzoso. Ahora, usted dice que no se conocen dónde están estos fondos porque esta ley reservada impide también conocer el destino, cuáles son los bancos, podrían estar en paraísos fiscales, por ejemplo. A ver, mire, la pregunta de usted es clave, porque nosotros, Matilde, y esto aconteció junto con quien hoy día es el ministro del Interior, en esa época colega, amigo, por cierto, de toda la vida, política, Jorge Burgos, siendo ambos parlamentarios integrantes de la Comisión de Defensa, en la administración del el expresidente Sebastián Piñera, nosotros exigimos saber dónde estaban esos recursos, sobre todo porque sabíamos que se había adoptado una buena política que era no tenerlo afuera, Matilde, por el riesgo que significa tener tanta plata afuera, sobre todo cuando su fin último es para sistemas de armas. Se nos garantizó que estaba en Chile, que existía una reglamentación especial que determinaba una serie de bancos que debían inscribirse para poder participar en las licitaciones con montos especiales, todo esto bajo sesión secreta, de la que no hay ningún acta. ¿Por qué? Porque la sesión secreta, pero resulta que hoy día está en duda de que eso sea así y por eso nosotros en la comisión investigadora de lo que se ha denominado Milico Gate hemos determinado, fui el redactor de esa solicitud en sala y fue aprobada prácticamente unánimemente, que además se determine cómo funciona el sistema de financiamiento de la defensa en materia de sistemas de armas, cómo se presentan los proyectos, cómo se administran las platas, dónde están las platas, cuáles son los sistemas de control. Usted comprende que solo un 0 punto y algo de cualquiera de esos fondos, si son diversos además, es mucha plata solo en la transacción como mesa de dinero. Entonces puede ser mucho más riesgoso incluso que la compra de determinados o adquisición de determinados pertrechos por los que se utilizan facturas falsas, como está apareciendo en Milico Gate, para defraudar al fisco. Los riesgos son aún mayores en el sistema de administración y control de las platas, solo la administración de las platas que yo le estoy señalando. Usted dice que esta es la punta del iceberg. Sí. ¿Hasta dónde podría llegar y qué nivel de implicancia dentro de la jerarquía podría estar involucrada? Ojalá que no ocurra que sean altos oficiales quienes estén involucrados, porque significaría que evidentemente hay cierto compromiso institucional. Yo espero que no sea así, le repito, yo creo que el Ejército es una institución seria, prestigiada, y no le hace bien al Ejército este tipo de situaciones, pero claramente cuando no está claro el sistema de administración de miles de millones de dólares y las mesas de transacción de estas platas no tienen sistemas de control adecuados, y por eso hablo de la punta del iceberg, podemos estar en vista de una cuestión mucho mayor aún. Pero el Ejército se ha defendido diciendo en que ellos mismos presentaron la denuncia. En este último caso de la cocaína. Y en el caso también de Milico Gate, en el tema del casino, básicamente. Entonces ellos se defienden diciendo que ellos mismos han puesto el tema de la transparencia y han llamado a la justicia militar, por cierto, para que se conozcan estos casos. ¿Usted le parece que eso es suficiente? A ver, yo creo que la justicia militar no es garantía. Primera situación, venimos peleando hace mucho tiempo. Estos son delitos comunes. Este no es el delito militar de traición a la patria, desobediencia al superior jerárquico, manejo de pertrechos militares con generación de riesgo para una instalación militar. Esos son los típicos delitos de carácter militar para que la gente ya, esto es un robo. Esto es un robo, es un pillaje, es un delito común. Los delitos comunes deberían estar en la justicia común. Los militares deberían ser los primeros que propendieran a eso. No ha sido posible aún, estamos en vías de ello. La justicia militar no es garantía para investigar respecto de sus propios subordinados, cuando además
al hacer la denuncia, la hace porque sus sistemas de control a lo menos fallaron, porque si no, no tendría por qué haber hecho ni querella, ni denuncia, ni investigación. Sus sistemas de control fallaron y han fallado reiteradamente. Y por eso que es tan vital saber dónde están las platas, en lo que a ellos compete. Acuérdense que hay 3 cuentas distintas según las ramas, en lo que a ellos compete, y cómo se están haciendo la administración de esos fondos y cuáles son los sistemas de control, no solo de los fondos, sino de todo el proceso de generación de proyectos para adjudicarle recursos. ¿Y qué le parece la respuesta que siempre ha dado el Ejército, las ramas que reciben estos fondos, de que dar a conocer y transparentar este uso de recursos va contra la estrategia de protección del país, porque no se puede estar diciendo a los países vecinos cuánto se está gastando en armas, por ejemplo? Yo se lo comunico a los países vecinos para que sepan, porque eso es falso, se sabe esta información, son APP 800 millones de dólares, 800 millones de dólares por año, Matilde, lo que estamos gastando en sistemas de armas. No estamos hablando del costo del personal activo, personal pasivo, uniformes, rancho, no, sistemas de armas, 800 millones de dólares por año, con una ley reservada del cobre que a la fecha acumula cerca de 5.000 millones de dólares, y son datos públicos porque en base a las ventas de Codelco. Es decir, pretender disfrazar de secreto o reserva por razones de seguridad nacional no corresponde. Es tema de seguridad nacional los planes de guerra, la misilería, la capacidad en tiempo y espacio de responder a agresiones, los movimientos tácticos, pero la cantidad de tanques o de aviones, porque todos saben en el mundo cuando se compran, se trasladan, etcétera, o las platas que se destinan a la defensa, lo saben en todas partes del mundo, así que es una excusa muy mala en definitiva. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea de los diputados en este caso? ¿Se va a abrir una investigación especial? Efectivamente, ya tenemos aprobada, fui redactor principal de la solicitud de comisión investigadora, fue prácticamente unánimemente aprobada en la sala de la Cámara. La comisión se constituye mañana en la tarde, va a tener por objeto tanto lo que se ha denominado Milico Gate como el tema de la administración de las platas, dónde están, cómo se manejan, cómo se controla, es decir, cómo opera todo el sistema de adquisición de sistemas de armas con la ley reservada del cobre. Y por cierto, sobre una base que hemos anticipado muy categóricamente junto al diputado Jaime Pilowski, que no puede, Matilde, bajo ningún respecto, ampararse las declaraciones del Ejército bajo reserva o secreto, porque eso impide investigar y, le anticipo, lo más grave, impide que existan actas de las reuniones. Pero también es cierto que hay leyes secretas que protegen esta información. ¿Cómo se va a llegar a investigar cuando hay una ley que resguarda este tipo de datos? Lo que pasa es que nosotros conocemos el contenido de la ley reservada del cobre en términos de lo que es su secreto y no amerita en ninguna de sus aristas el que usted pretenda amparar, por ejemplo, cuánta plata tiene Chile sobre estas materias, que las sabemos, pero dónde están, en qué banco y cuáles son los sistemas de control, ampararlo bajo leyes secretas, porque las leyes secretas, por ejemplo, la ley reservada del cobre, en ninguna parte establece que es secreto la forma de control de la administración de los recursos. Creo que hay elementos suficientes como para que no se amparen en el secreto. Personalmente tengo un proyecto de ley para levantar el secreto de todas las leyes secretas de Chile, que no es solo esta. Ajá. Hay muchas más leyes secretas, bueno, y en eso creo que tiene que haber más voluntad política para que esto se tramite y dejemos de tener leyes secretas en este país. Yo le quería preguntar cuál es el trabajo que se ha hecho hasta ahora, porque lo que hemos conocido fue básicamente por una investigación periodística, pero es rol de la Cámara de Diputados fiscalizar. ¿Fallaron también? Lo que pasa es que es re difícil fiscalizar cuando hay leyes secretas y por eso personalmente soy autor. No he logrado, lo digo públicamente, el patrocinio del gobierno para que ese proyecto de ley que está presentado hace varios meses, muchos meses, sea tramitado y que permitiría levantar el secreto sobre las leyes secretas. Claro, pero periodistas lograron lo que los parlamentarios no. Periodistas lograron hacer público lo que estaba en un proceso, por ejemplo, el mismo tema de la cocaína, que el propio FAMAE había gatillado, no lo gatilla el periodismo, etcétera. Pero seamos sumamente claros, Matilde, el periodismo es fundamental, es fundamental. Ustedes son fundamentales, vuestros canales y medios son fundamentales, la prensa escrita, de la que ustedes mismos se nutren, son fundamentales muchas veces para gatillar investigaciones y para develar, por ejemplo, cuando un parlamentario tiene hace meses proyecto de ley para que se levanten las leyes secretas en Chile y no ha tenido respaldo para ello. Y por eso lo digo públicamente, porque no me parece. Y por cierto, en la medida que este secretismo pretende inundar la comisión, va a ser una forma de entrabar su investigación. Nosotros tenemos que hacer que eso no ocurra y no fue fácil, ojo, no fue fácil levantar esta comisión investigadora. Diputado Ricardo Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando este tema que ya está teniendo mucho revuelo, sobre todo a partir de lo que se ha conocido hoy, bueno, y los fondos que hemos visto ha sido defraudado el fisco por el tema de Milico Gate. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación.